Hablar de vida espiritual personal implica el reconocimiento de la necesidad del cristiano de cultivar diariamente su vida espiritual personal como una meta constante y permanente que va a permitir alcanzar la madurez espiritual, la cual es imprescindible para poder enfrentar todas las situaciones difíciles y complejas que se presentan en la vida cotidiana. Ahora bien, esta vida espiritual personal implica un compromiso y una constancia por mantener a Cristo en el centro de nuestra vida, teniendo como pilares la palabra de Dios, la oración, la obediencia, el testimonio y la comunión con la familia de la fe. Es decir, se trata de un crecimiento integral que implica un proceso de interiorización, transformación, maduración y multiplicación. Ahora bien, esta vida espiritual personal debe afrontar desafíos contemporáneos para el cristiano y su crecimiento espiritual, entre ellos el vacío existencial, entendido como una sensación de falta de propósito, significado o conexión en la vida, lo cual es producto de que en el mundo a menudo se prioriza el éxito material y el placer instantáneo, lo que hace que las personas experimenten un profundo vacío interior. Pero para el cristiano, este vacío es un llamado a buscar una conexión más profunda con Dios y a descubrir el propósito que Él tiene para su vida. Sin embargo, puede ser también una tentación el llenar ese vacío con cosas pasajeras o buscar respuestas en filosofía o falsas doctrinas. Otro de los desafíos son las doctrinas filosóficas orientales, que ofrecen perspectivas únicas sobre la vida, la espiritualidad y la realidad, que si bien pudiera parecer que contienen elementos valiosos, ofrecen visiones del mundo que están alejadas y entran en conflicto con las enseñanzas bíblicas, por lo que es fundamental que el cristiano evalúe estas doctrinas a la luz de las escrituras, manteniendo una sola base teológica. Otro desafío es la superficialidad de la fe, caracterizada por una relación con Dios que carece de profundidad y compromiso, ya que en un mundo acelerado y lleno de distracciones como el que vivimos, es muy fácil caer en una fe superficial que se limita a prácticas religiosas rutinarias sin que se produzca una verdadera transformación interior, por lo que los cristianos debemos esforzarnos por cultivar esa relación personal con Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y la participación activa en la comunidad de la fe. Como cuarto desafío, los vacíos de conocimientos bíblicos, que pueden hacer que los cristianos sean más vulnerables a falsas enseñanzas, por lo que se requiere una comprensión sólida de la escritura, lo cual es esencial para poder discernir la verdad y crecer en la fe. De manera que los cristianos deben dedicar tiempo a estudiar la Biblia, a buscar la guía del Espíritu Santo y a participar en estudios bíblicos dentro de la congregación. Como quinto desafío, las fuertes tendencias emocionales y hedonistas de la cultura contemporánea, que eventualmente pueden llevar a los cristianos a buscar la satisfacción personal por encima de los principios bíblicos, ya que el hedonismo busca el placer a toda costa y esto puede socavar la búsqueda de la santidad y la obediencia a Dios. De manera que los cristianos deben cultivar la disciplina espiritual y la guía del Espíritu Santo para poder resistir estas tentaciones. Y como último desafío, los poderes del mal. Satanás y sus demonios buscan constantemente obstaculizar el crecimiento espiritual y destruir la obra de Dios, por lo que los cristianos deben ser conscientes de estas fuerzas espirituales y protegerse a través de la oración, la fe y la armadura de Dios, como lo prescribe Efesios 6, del 10 al 18. En cuanto al mundo espiritual, la Biblia alude a la existencia de tres cielos,
Cada uno de ellos representa un ámbito distinto y tiene un significado particular. El primer cielo es la atmósfera terrestre, que es el más cercano a nosotros, es el que podemos ver, donde se encuentran las nubes, los pájaros y los fenómenos meteorológicos. El segundo cielo es el espacio exterior, donde se encuentran los cuerpos celestes como el Sol, la Luna y las estrellas, que a menudo es utilizado como una metáfora de la grandeza y del poder de Dios. El tercer cielo es la morada de Dios. Va más allá de nuestra comprensión humana. Se trata de un lugar de perfecta santidad y gloria. El apóstol Pablo menciona haber sido arrebatado hasta el tercer cielo en una visión, de acuerdo a 2 Corintios 12:2, lo que sugiere que se trata de un lugar real y trascendente. En cuanto al infierno, es el lugar de castigo eterno. Muchos pasajes bíblicos describen el infierno como un lugar de fuego y azufre, donde los impíos serán atormentados eternamente. Ejemplos de esto, Apocalipsis 20:10, donde habla del lago de fuego y azufre, Mateo 25:41, donde Jesús habla de un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. De manera que el infierno implica un lugar de separación eterna de Dios, de la fuente de toda vida y felicidad. Esta separación es considerada el castigo más severo para aquellos que rechazan el amor de Dios. Seres espirituales, según la Biblia, son entidades creadas por Dios que existen en un plano distinto al nuestro, es decir, en el plano espiritual, con una naturaleza diferente a la de los seres humanos. Por una parte, tenemos los ángeles de Dios, que se dividen a su vez en serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. Y por otra parte, los ángeles caídos, cuyo líder es Satanás, y los espíritus engañadores, por causa de cuya existencia los cristianos nos encontramos en una permanente batalla espiritual contra las fuerzas del mal. De allí la importancia de discernir los espíritus, lo que implica estudiar la Biblia, orar y buscar la guía del Espíritu Santo, y la necesidad de protegernos espiritualmente, por lo que los cristianos debemos permanentemente estar equipados con la armadura de Dios, como lo señala Efesios 6 del 10 al 18, para poder resistir los ataques de los espíritus malignos. En cuanto a la naturaleza del hombre, la Biblia presenta al ser humano como una compleja composición de tres partes interrelacionadas: cuerpo, alma y espíritu. Esta comprensión tripartita del ser humano nos ayuda a entender nuestra naturaleza y por ende nuestra relación con Dios y las luchas que enfrentamos como seres humanos. El cuerpo constituye la parte física, nuestra manifestación visible en el mundo, el vehículo a través del cual interactuamos con nuestro entorno, y está sujeto a limitaciones como enfermedades, envejecimiento y muerte. Su importancia tiene que ver con que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, de acuerdo a 1 Corintios 6:19, por lo que debe ser cuidado y honrado. En cuanto al alma, es la parte intermedia que conecta el cuerpo y el espíritu, cuyas funciones incluyen nuestras emociones, voluntad, mente, conciencia y personalidad. Es decir, nuestras pasiones, deseos y temores, nuestra capacidad de pensar, razonar y aprender, y nuestra capacidad de tomar decisiones y actuar. Por su parte, el espíritu es la parte divina, es la parte de nosotros que nos conecta con Dios. Sus funciones son precisamente que nos permite relacionarnos con Dios, conocerlo y tener comunión con Él. Además que la conciencia moral nos da la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Es la parte de nosotros que es eterna y que será transformada en la presencia de Dios. De manera que estas tres partes interactúan de forma compleja y dinámica. Nuestras experiencias, decisiones y relaciones afectan a cada una de ellas, ya que el pecado puede dañar tanto nuestro cuerpo como nuestra alma y espíritu. Pero la gracia de Dios puede sanar y restaurar cada una de estas partes, las cuales son importantes para la vida cristiana, por lo que debemos cuidar todo nuestro ser, nuestro cuerpo, alimentar nuestra mente y cultivar nuestro espíritu. La necesidad de transformación no solamente afecta a nuestro espíritu, sino todo nuestro ser. La lucha contra el pecado es una batalla en todos los frentes, cuerpo, alma y espíritu.
Y la esperanza de gloria, como cristianos tenemos la esperanza de un cuerpo glorificado y una comunión perfecta con Dios en la eternidad. En cuanto a la naturaleza caída del hombre, la Biblia presenta una visión profunda sobre la condición humana, describiéndonos como seres creados a imagen y semejanza de Dios, pero marcados por una caída que ha afectado nuestra naturaleza. Esta caída está narrada en el libro de Génesis y ha tenido profundas implicaciones para la humanidad. La caída del hombre se refiere al evento en el que Adán y Eva, los primeros seres humanos, desobedecieron el mandato de Dios y comieron del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este acto de desobediencia introdujo el pecado en el mundo, separando a la humanidad de Dios y corrompiendo nuestra naturaleza, trayendo como consecuencia la separación de Dios, una ruptura de la relación entre Dios y el hombre, la muerte espiritual, esa incapacidad de experimentar una relación íntima con Él, la corrupción de la naturaleza humana, inclinándonos hacia el mal y alejándonos de Dios, así como el sufrimiento y la muerte física, relaciones rotas, afectadas por el egoísmo, la desconfianza y el conflicto. De manera que después de la caída, la naturaleza humana se ha caracterizado por la pecaminosidad, la ignorancia espiritual y la necesidad de un Salvador para rescatarnos de las consecuencias del pecado. La comprensión de la naturaleza caída del hombre es fundamental para la fe cristiana, ya que es solamente a través de la gracia de Dios que podemos ser salvados y restaurados. La salvación en Jesucristo nos reconcilia con Dios y nos libera del poder del pecado. Y como cristianos seguimos luchando contra el pecado en nuestras vidas. Pero a pesar de nuestra naturaleza caída, tenemos la esperanza de una vida eterna en la presencia de Dios. Por lo cual debemos cultivar todos los días nuestra vida espiritual, nuestra relación con nuestro Señor y Salvador. En cuanto a los tipos de naturaleza humana, la Biblia presenta una visión compleja sobre la naturaleza del ser humano y a menudo utiliza términos como natural, carnal y espiritual para describir diferentes estados del corazón y de la vida cristiana. De manera que el hombre natural es aquel que no ha nacido de nuevo, es decir, que no ha experimentado la transformación espiritual que ocurre cuando se acepta a Jesucristo como Salvador. Y se caracteriza por que está centrado en sí mismo, es decir, sus deseos y pasiones son los que guían sus acciones. No comprende las cosas espirituales. Debido al pecado está alienado de Dios y de su propósito, es decir, está separado de Dios. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre carnal es aquel que aunque ha nacido de nuevo, sigue viviendo según la carne, es decir, según los deseos y las pasiones de su naturaleza pecaminosa. Se caracteriza por una constante lucha entre el espíritu y la carne, por una vida cristiana inmadura marcada por la inconstancia y la falta de fruto espiritual, y tiende a confiar más en sus propias fuerzas y capacidades en lugar de depender del Espíritu Santo. Romanos 7, 14 y 25 describe la lucha interna del cristiano entre la ley del pecado y la ley del espíritu. Y por último, el hombre espiritual es aquel que ha nacido de nuevo y ha permitido que el Espíritu Santo transforme su vida. Se caracteriza por estar centrado en Dios, por tener una actitud, una vida cristocéntrica en donde sus deseos y pasiones están alineados con la voluntad de Dios, alineados con la voluntad de Dios. Sensible al Espíritu, tiene una mayor capacidad para discernir la voz del Espíritu Santo y obedecerla. Manifiesta los frutos del Espíritu en su vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza, como lo señala Gálatas 5, el 22 al 23. Primera de Corintios 2:15 dice, pero al espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.